Bien, este es el tema que tenemos para esta clase. Bueno, un poco de relato, ¿no? De las anteriores clases o de la última clase. En realidad, lo que hemos hecho en la última clase es relacionarnos, memorizar un poco conceptos, moléculas, como siempre, enzimas, ¿no? Y retenerlas, ¿verdad? Mentalmente, para que no se nos olviden varios aspectos importantes. Entonces, lo que hemos revisado, metabolismo de los triacilgliceroles, de ahí ha derivado una ruta, los fosfogliceroles, y hemos visto particularidades de esta situación, y luego hemos visto lo que es la formación de los esfingolípidos, considerando en inicio un ácido graso activo, una serina, y que finalmente logramos obtener la ceramida, un componente muy importante de los esfingolípidos y que tienen varios componentes químicos que teníamos que revisar en el material de lípidos de importancia fisiológica. Prácticamente ahí, en ese tema, se describe toda la particularidad química de los esfingolípidos. Pero si nos ha llamado la atención, se ha referido a la variedad de enfermedades que hemos ido colocando de ejemplos, y espero que las dos revisiones de artículos científicos sí ya se leyeran. Yo voy a ir preparando ahora una revisión sobre estos temas para que ustedes hasta la siguiente semana ya puedan realizar las respuestas, recordando que no es copiar de otra página, ¿verdad? Sino revisar, leer, anotar, resumir y, bueno, quedarnos realmente con toda esa terminología que es muy importante. Bien. A continuación tenemos ahora el transporte y almacenamiento de los lípidos mediante unas sustancias muy interesantes que tienen el nombre de lipoproteínas. Hasta la fecha hemos ido revisando diferentes ejemplos de lípidos. Voy a ir enunciando los ejemplos. El caso de los triacilgliceroles, en ese subgrupo, monoacilglicerol, diacilglicerol. Por otro lado, el grupo grande de los fosfolípidos, que se dividimos en dos subgrupos, fosfogliceroles y esfingolípidos, ¿verdad? Pero aquí en esta lista también tiene que estar presente el colesterol y el derivado que corresponde a los ésteres de colesterol. Entonces, en sí, si manejamos ejemplos en general, los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol y los ésteres de colesterol. Ese es el grupo. Ahora tenemos que aprender y manejar el transporte de los lípidos. ¿Dónde se almacenan? Es decir, ¿a qué tejido vamos a destinar un determinado lípido? De hecho, ya conocemos que los triglicéridos se destinan al tejido adiposo. Tendrá que ser mediante un transporte específico, característico, importante. Igualmente, el colesterol podremos transportar a los tejidos extrahepáticos, pero para eliminar colesterol excedente al nivel del tejido hepático, por ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ir aprendiendo cómo se realiza este transporte, considerando que estos lípidos, a excepción de los fosfolípidos, pues no son solubles en el agua. Entonces no vamos a poder transportarlos en la circulación libremente porque necesitamos de otras sustancias que son las lipoproteínas. Bien. Por otro lado, posiblemente en este tema no estemos abarcando aspectos clínicos en general, pero vamos a hablar, por ejemplo, y al finalizar el tema, de lo que implica el hígado graso. El hígado graso es más que una alteración, una anomalía en el transporte de los lípidos y de las lipoproteínas
de tal manera que no es eficiente el transporte y los lípidos, principalmente triacilgliceroles, empiezan a acumularse en el tejido hepático. Y esto genera lo que se conoce como hígado graso. Ustedes saben que el hígado graso puede generar también en una cirrosis hepática, ¿bien? De tal manera que aquí vamos a ir interpretando la bioquímica del hígado graso, que es muy importante. Es un problema frecuente en la clínica, ¿bien? Bien, hay una serie de variedades de enfermedades conocidas como hipolipoproteinemias, hiperlipoproteinemias, ateroesclerosis, riesgo coronario, etcétera, que vamos a ir mencionando en relación a las variaciones de transporte de lipoproteínas. Podemos sintetizar pocas lipoproteínas, por ejemplo, o ausencia de lipoproteínas, o en su caso, pues veremos que existe deficiencia de receptores para lipoproteínas que, por ejemplo, puede generar la hipercolesterolemia de tipo familiar de causa hereditaria. Bien, entonces, al finalizar, necesitamos hablar de algunos aspectos clínicos, pero desde este punto de vista bioquímica necesitamos aprender a fundamentar el cambio bioquímico en diferentes patologías relacionadas con un transporte anómalo de los lípidos. Bien, ese es el interés de cada tema que vamos a revisar. Bien, entonces vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir desarrollando aspectos concretos como la estructura de una lipoproteína, las variedades de lipoproteínas, qué componentes químicos tiene una lipoproteína, cómo se sintetizan las lipoproteínas en el hígado, en el intestino, una pregunta, ¿no? ¿Cómo se regula la síntesis y el transporte de lipoproteínas? Ahí veremos un papel importante del tejido hepático, veremos un papel importante de la insulina, por ejemplo. Y bueno, estaremos terminando el tema con algunas enfermedades consecuentes a un cambio en el transporte de los lípidos. Bien, veamos la siguiente imagen. Esto ya he hablado y esta es nuestra imagen. A ver, he indicado que son varios los lípidos que tenemos que transportar. Recordemos dos aspectos antes del transporte. Primero, lípidos disponibles en la dieta. Triglicéridos, colesterol, por ejemplo. Pero tenemos la capacidad de sintetizar tanto a los triglicéridos, a los ésteres de colesterol, al grupo de los fosfolípidos en general. Entonces, si hacemos un balance, ¿no? Nos preguntaríamos, ¿qué es más conveniente? ¿Que tengamos una dieta rica en lípidos o que tengamos la oportunidad de sintetizar nuestros lípidos? Entonces, tendríamos que establecer que es mejor que sinteticemos nuestros lípidos, porque tenemos diferentes mecanismos de regulación. La dieta debe llevar lípidos, claro, tiene que llevar lípidos, porque esos lípidos pues aportan desde su ingreso, por ejemplo, diferentes ácidos grasos. Es un aporte, lo dijimos, aportes de omega 3, aportes, por ejemplo, de omega 6, ácidos grasos esenciales, ¿recuerdan? Sí es importante. Como que también es importante que exista un equilibrio de fracción suficiente de lípidos en nuestra dieta. No podemos consumir lo que decíamos, la comida chatarra en forma frecuente, porque eso va a implicar un ingreso de mayor triglicérido y no vamos a tener más que otra ruta que transportar y almacenar en el tejido adiposo y cada vez más y cada vez más.
cuando somos jovencitos como ustedes, pues no se nota, ¿no? El cambio que genera una comida chatarra frecuente. Pero a medida que pasa la edad y avanzan en años, entonces paulatinamente vamos aumentando grasa en el tejido adiposo. Y ojalá distribuiríamos uniformemente la grasa. Sabemos que no es así, que mayor almacenamiento se genera en lo que es la grasa abdominal fundamentalmente. ¿Y qué es ahí? Mayor cantidad de triglicéridos. Bien, entonces vamos a hablar de un equilibrio entre grasas saturadas y grasas insaturadas. Se nos recomienda que nuestra dieta tenga mayor cantidad de grasas poliinsaturadas, es decir, los ácidos grasos poliinsaturados, la variedad de aceites, semillas, etcétera, y menor cantidad de las grasas saturadas, es decir, menor cantidad de triglicéridos en nuestra dieta. Bien, bueno, entonces, de una manera o de otra manera, de la dieta o de la síntesis endógena, sí tenemos que transportar. Si van con mi dieta, desde mi nivel intestinal debo iniciar un transporte. Si realizo síntesis en mi nivel hepático, de ahí debo iniciar un transporte de lípidos. Entonces, todos los ejemplos de lípidos que se transporten deben hacerlo mediante estas sustancias que ahora las vamos a denominar lipoproteínas. Voy a poner un punterito para ir marcando. Bien, entonces, repito, el transporte se realiza mediante lipoproteínas, es decir, que la diferente variedad de lípidos que disponemos, sean de la dieta, sean de la síntesis endógena, se van a unir químicamente a informaciones que de ahora en adelante vamos a mencionarlas como lipoproteínas. Las lipoproteínas son sintetizadas, unas se sintetizan en el hígado, otras se sintetizan a nivel intestinal. Y en la circulación, como que están circulando las lipoproteínas, porque están transportando de un tejido a otro, pueden sufrir cambios en el proceso de la circulación y ahí se generan otros ejemplos de lipoproteína. Vamos a ir restableciendo esa nuestra relación. Es sencillo el tema. El conflictivo es HDL. Ahí sí tenemos problemas para ver cómo es esta lipoproteína. Bien, entonces, de inicio, que se va a unir a diferentes lípidos y genera una formación globulosa esférica, ahí como tenemos en esta imagen. Esta es la imagen de una lipoproteína. Vean, es casi globulosa. Voy a ir marcando. Ahora, ¿cómo se acomodan los lípidos? Es decir, esta es una proteína compleja. Y esta proteína compleja, al unirse a los lípidos, entonces da un resultado. Entonces, esa es una lipoproteína. ¿Bien? ¿Cómo es la estructura de una lipoproteína? En la parte central está el núcleo de la lipoproteína. La parte externa es una bicapa bifosfolipídica, es una capa lipídica externa, la va rodeando. Y bueno, veamos entonces cuáles son estos componentes que tiene esta lipoproteína. En la parte se encuentran los triacilglicerol. Ya estarán recordando cómo es un triacilglicerol. Es un lípido no polar, no se pone en contacto con el agua, es hidrófobo, por eso está en la parte central, en la parte del núcleo de la lipoproteína. Por otro lado,
También en esta parte externa se encuentran los ésteres de colesterol. Ahí con esta imagen tenemos colesterol éster o éster de colesterol. Igualmente, es un lípido no polar, es hidrófobo, no se relaciona directamente con el agua. Pero vean que ahora sí está relacionándose con la proteína y con varias proteínas, y en esa parte central están ya presentes estos dos ejemplos de lípidos. La parte externa de la lipoproteína lleva colesterol libre. El colesterol tiene un grupo funcional que es el hidroxilo y esto le permite, ¿verdad?, interactuar con las moléculas de agua. Están los fosfolípidos en esa parte externa de la lipoproteína que también tienen el ácido fosfatídico o fosfato de carga eléctrica negativa que ejerce interacción con las moléculas de agua. Por tanto, esos lípidos que ahora vamos a denominar polares están en la parte externa de la lipoproteína. ¿Qué más vamos a observar? Unas formaciones en la parte externa de la lipoproteína que tienen un nombre específico y este nombre específico es apoproteína. Así se llama la proteína. La vamos a denominar como apoproteína. Bien, hay diferentes variedades de apoproteínas, es decir, hay diferentes variedades de proteínas que se unen a... Veamos acá toda esta formación que voy marcando es una apoproteína. Por ejemplo, dice una ApoB. Bueno, vamos a ir viendo luego qué tipo de apoproteínas están presentes. Bien, entonces voy a ir a esta otra imagen. Tal vez es más clara esta imagen. Bien, otra imagen de lipoproteína. Veamos. Les decía, es una forma globulosa y realmente es así una lipoproteína. No nos olvidemos que está agrupando a los lípidos, ¿no? Internamente en el núcleo, ésteres de colesterol, este color verdecito, y todo lo que es amarillo, el triacilglicerol o triglicéridos. Esos son los lípidos no polares que como que se ocultan en la parte interna de la lipoproteína, porque no se pueden poner en contacto con el agua. En cambio, en la parte externa están los fosfolípidos, ¿no? Toda esta parte café, si podríamos decir, fosfolípidos, gran cantidad de fosfolípidos que también son transportados. El colesterol libre, que solemos decir, es decir, no se une a otras sustancias de color rojito, entonces ahí tenemos colesterol libre. Y una gran variedad de proteínas que las vamos a ir marcando. Las proteínas, que vamos a ir viendo quiénes son y cómo son y qué función tienen, entonces, pues tienen, pues, las proteínas son más grandes, ¿verdad? Más complejas las proteínas, por tanto, están ahí en la parte externa de la lipoproteína. Entonces, ¿qué tiene? Siempre pregunto a veces esto en el examen. ¿Cuáles son los lípidos que transportan la lipoproteína? ¿Cuáles son los lípidos que están en el núcleo? Ahí lo tienen, ésteres de colesterol y triglicéridos. ¿Cuáles son los lípidos que están en la parte externa de la lipoproteína? Fosfolípidos en general y, por supuesto, el colesterol libre. Bien, ¿qué más encuentran en una lipoproteína? Proteínas. ¿Cuál es el nombre de esta proteína? Apoproteína. Así se denomina, apoproteína. Bien, bueno, entonces de ahora en adelante ya conocen la estructura de una lipoproteína. No puede ser que se la olviden de una media hora adelante. La tienen que recordar. En su organismo, esta lipoproteína está realizando transporte de lípidos. Es la única forma, es el único mecanismo bioquímico para poder transportar lípidos, ¿sí? Bien, siguiente imagen.
Ahora vamos a aprender de que hay variedad de lipoproteínas. Y cada una de estas proteínas que vamos a enunciar se especializa en una determinada cantidad mayoritaria de lípido que transporta. ¿Qué quiero decir? Todas las lipoproteínas transportan a todos los lípidos, el que quieran ustedes ahora manejar, pero a un lípido en particular lo transportan en mayor concentración. Bien, entonces veamos. Este es un esquemita de una variedad de lipoproteínas. Primero, la más grande, la más voluminosa, la más globulosa es el kilomicrón. Por lo pronto me voy a quedar con kilomicrón. No voy a hablar todavía del otro término, kilomicrón. Es grande, como la verán, y lo que más transporta es triglicéridos. También llama fosfolípidos, pequeñas cantidades de colesterol, de ésteres de colesterol, pero lo que más transporta es triglicéridos. ¿De dónde a dónde es su transporte? Desde el intestinal con destino a tejidos extrahepáticos al tejido hepático. Ese es su destino. Es más, se sintetiza en el intestino, en las células intestinales, en las cuales participa el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y finalmente hacia los vasos linfáticos ya formado este kilomicrón. Cuando les digo formado, sintetizado, ¿qué significa? Significa pues que las proteínas de este kilomicrón en el intestino se han unido pues a diferentes lípidos y mayor cantidad de triglicéridos. Está formada la lipoproteína y mediante la circulación se puede transportar hacia otros tejidos. Bien, kilomicrones entonces, ¿no? Segundo, VLDL. Son letras mayúsculas de sus palabras originales en inglés, lipoproteínas de muy baja densidad. Si comparamos las densidades con el agua, pues estas densidades son más bajas que las de agua. Bien, pero es una forma intermedia, ¿verdad? Si ustedes la aprecian a esta VLDL, ahí la tenemos. Entonces estamos imaginando que también transporta todos los lípidos, transporta una mayor cantidad de triglicéridos. Se sintetiza en el hígado y desde el hígado que se va uniendo a los diferentes lípidos, pero a mayor cantidad de triglicéridos lo vamos a ir transportando con destino a los tejidos extrahepáticos, del hígado a tejidos extrahepáticos. Cuando hablo de tejidos hepáticos, bueno, ustedes están recordando, por ejemplo, a ver qué tejidos. Ahora es muy importante hablar del corazón, hablar, por ejemplo, de las glándulas mamarias cuando se da a lactar, el tejido adiposo y los tejidos esteroidogénicos y, bueno, varios tejidos extrahepáticos. Bueno, vamos a ir viendo en el proceso de transporte posteriormente que a partir de las VLDL tenemos una transformación para generar a las IDL. Son más pequeñas estas IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, poco más pequeñas. Vamos a ir viendo que está directamente relacionada con las proteínas de las VLDL. También a partir de las VLDL vamos a ir formando las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, ya son más pequeñas. Y finalmente tenemos esta otra lipoproteína, que es la HDL, lipoproteína de alta
densidad se suele abreviar así y las manejamos así también durante la solicitud al laboratorio de las respectivas valores de cada una de estas lipoproteínas, que cuando hay dislipemias, es decir, problemas con incremento de lípidos, entonces tenemos también que pedir de valoración a las diferentes lipoproteínas. Queremos saber si ha incrementado la lipoproteína, queremos saber si está disminuida la lipoproteína para relacionar con el incremento de algunos lípidos. Bien, bueno, entonces estas HDL se sintetizan en el hígado en mayor concentración y a nivel intestinal en menor concentración. Pero las del hígado y las del intestino, a fin de cuentas, en ambos casos a lo que va a ser el transporte de los lípidos, principalmente triglicéridos y colesterol. Bueno, bien, entonces esas son las variedades de las lipoproteínas. Ahora ahí dice, por ejemplo, en rosa, en color rosa, estas son malas, ¿no? Y en color celeste dice, esta es buena. Bueno, en realidad yo siempre voy a defender de que las lipoproteínas pues no son malas, ¿no? Sencillamente se hace esta clasificación por cuanto tenemos patologías, cuales por ejemplo puede incrementar bastante la LDL, puede incrementar bastante la VLDL, la VLDL en relación al incremento de triacilglicerol, que hemos hablado a un principio, por ejemplo, una obesidad, la LDL que está relacionada, por ejemplo, con una patología que es la ateroesclerosis, cual aumenta bastante esta lipoproteína. Por esa razón es que se pueden designar como lipoproteínas malas, ¿no? Porque claro, van a estar relacionadas con la presencia de alguna patología con incremento lipídico. Pero si mantenemos un equilibrio en nuestra dieta, no somos sedentarios, hacemos bastante actividad, pues entonces no vamos a tener estas variaciones de concentración de las lipoproteínas. Siempre vamos a decir de que cambios en nuestra conducta nutritiva, cambios en nuestra actividad física, cambios en otras sustancias que solemos utilizar como el tabaco, el alcohol, por ejemplo, obviamente van a cambiar pues el equilibrio de la concentración de estas nuestras lipoproteínas, lamentablemente, ¿no? Y la HDL se dice que es muy buena porque, ¿por qué? Porque la HDL tiene una gran característica importante, tiene mecanismos para poder retirar el colesterol excedente de los tejidos extrahepáticos, de tal manera que no incremente el colesterol plasmático. Recordemos que el colesterol plasmático no debe pasar de más de 200 miligramos decilitros. El tener un 200 riesgo para obtener 210, 220, adelante, que genera riesgo cardíaco, que genera riesgo a la ateroesclerosis, de que se presente el problema. Entonces, esta lipoproteína sí nos va a permitir capturar colesterol de los tejidos extrahepáticos y la vamos a llevar a nivel hepático para finalmente metabolizar el colesterol, transformado en varias situaciones que comentaremos posteriormente y evitar un incremento de colesterol. Si es hereditario el problema, nada vamos a poder hacer. Hereditario es hereditario. Pero si es de cambios de ambiente y cambios de conducta, sí podemos evitar esta situación. Bien, dos clases de lipoproteínas: kilomicrones, VLDL, IDL, HDL y LDL. 5 lipoproteínas. Tienen que recordarlas, no puede ser que se las olviden, porque de ahora en adelante esto tiene que quedar grabado ahí en su memoria. Es que pasen a tercer curso
van a volver a hablar de las lipoproteínas porque tienen que tocar temas de laboratorio clínico, tienen que tocar temas de fisiopatología e incluso en la misma materia de fisiología se tiene que hablar de las lipoproteínas. Entonces tienen que recordarlas. Cuarto, quinto, internal, manejo diario de lipoproteínas, ¿no? Se refiere a la solicitud al laboratorio, que tenemos bastantes casos clínicos con, por ejemplo, ateroesclerosis. Bien, bueno, eso en cuanto a la variedad de nuestras lipoproteínas. En la siguiente imagen vamos a ir viendo ahora algunas características de las apolipoproteínas, ya de la parte proteínica de esta lipoproteína. Tenemos un cuadro 25.1 en nuestra literatura y va a ser recomendado este cuadro en este tema. Bien, en este caso tenemos varios aspectos importantes. Quiero decirles ahora cuáles son las apoproteínas. Miren, tienen una codificación con letra mayúscula y con un número romano. Son variables por la densidad, son variables por en qué tipo de lipoproteínas se encuentran, son variables por el número de aminoácidos, porque son proteínas, son variables porque, bueno, con qué relación de tejidos se encuentran. De esa situación es que tenemos diferenciación entre las apoproteínas. Bien, ¿cuáles son? Veamos. APO1, APOA2, A4, ApoB48, ApoB100, estas son muy importantes en relación a kilomicrones y LDL. La ApoC1 es muy importante junto con la ApoA1 en las HDL, veremos posteriormente. La ApoC2, ApoC3, ApoD, ApoE y varias subdivisiones de las ApoE. Bien, esas son las apoproteínas, no los lípidos, las apoproteínas. Bien, veamos algunos ejemplos. ApoA1, su origen es el hígado y eso lo vamos a ver en la HDL justamente. Y bueno, dice están en las HDL en mayor concentración, pero también se encuentran en los kilomicrones. Kilomicrones se abrevia QM. Función, esto es importante. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué están estas apoproteínas? Cofactor de la LCAT. La LCAT es una enzima. Lecitin, colesterol, acil, transferasa, que en realidad lo que hace es transformar el colesterol en ésteres de colesterol. Veamos participa en la síntesis y en la secreción de los kilomicrones. La ApoB100 en la síntesis de las LDL que estén relacionadas con su receptor LDL. Y no nos vamos a hacer mucho problema con las funciones. En forma general queremos indicar que son cofactores enzimáticos que actúan como ligandos, es decir, cuando digo ligandos que facilitan la unión entre la lipoproteína y su receptor. Eso es un ligando, ¿sí? Y podemos transferir los lípidos desde la lipoproteína, por ejemplo, hacia el nivel hepático, ¿no? Dice cofactor de la lipoproteína lipasa. LLP significa lipoproteína lipasa, ¿ya? Vamos a ir ya viendo posteriormente estos nombres, ¿no? Transferencia de lípidos, ligandos y, bueno, de carácter estructural en la propia estructura de la lipoproteína. Bueno, entonces, estos son los ejemplos de las proteínas diferentes que forman parte de, por ejemplo, un kilomicrón, de una HDL, de una VLDL, etc. Bien, entonces eso no vamos a olvidar. Y si revisan este cuadrito 25.1 en nuestro librito de Harper, entonces ahí van a ver qué densidad tiene cada apoproteína. Y bueno, aquí la distribución, ¿no?, de las lipoproteínas en las que participan, las funciones que tienen, entonces van a ir revisando esa situación. Bien, ahora las lipoproteínas
tienen que sintetizar. No comemos lipoproteínas, por si acaso. Lo que consumimos son lípidos en la dieta, pero las lipoproteínas sí las tenemos que sintetizar. Y tenemos los dos grupos para sintetizar, kilomicrones y VLDL. Si alguien me va a decir, ¿y las otras lipoproteínas? Tiene toda la razón. Vamos a ver las otras, cómo se obtienen. Bien, esta es una imagen, una HDL, mostrándonos cómo es esta lipoproteína y qué apoproteínas tiene. Voy a ir marcando, por ejemplo, AC3, ApoA1, que es la más importante, la ApoE, que la tiene, y bueno, y la variedad de lípidos que se encuentran en la lipoproteína. Bien, entonces ya hemos hablado de la función de las apoproteínas en la tabla cuadro anterior. Bien, síntesis en las células intestinales. Esta imagen que la tenemos en nuestro librito y que lo único que tenemos que recordar es lo siguiente, bien concretito. Vamos a sintetizar entonces kilomicrones en las células intestinales. ¿Qué tenemos que sintetizar primero? Tenemos que sintetizar primero la apoproteína. Y este caso es una proteína específica, la apoproteína B. Importante. Esta apoproteína es sintetizada en el retículo endoplásmico liso, porque en este retículo tenemos la disponibilidad de enzimas, de aminoácidos, no nos olvidemos, para generar esta apoproteína, por ejemplo. Luego, la apoproteína es transportada al retículo endoplásmico rugoso. Y en el retículo endoplásmico rugoso se encuentran diferentes variedades de lípidos. Por tanto, la apoproteína se va a unir a los lípidos en el retículo endoplásmico rugoso. Mayor cantidad de triglicéridos, eso es lo que tiene que generarse en mayor concentración. Esta ya formada lipoproteína base es transferido del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi se une a azúcares complejos, es decir, para reforzar la estructura, aunque no hemos visto, ¿verdad? Azúcares propiamente en la estructura nuclear y externa de la lipoproteína. Pero voy a volver a una imagen, a esta imagen. Como verán, esta formita como que tiene, como si fueran hélices, esos son azúcares, ¿no? Y se requiere de esos azúcares en la lipoproteína. Bien, entonces estos azúcares se van uniendo en el aparato de Golgi. Total, tenemos ya formada la lipoproteína. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Esta lipoproteína luego va a ser liberada hacia el vaso linfático, ahí lo tenemos, hacia el líquido linfático, que es propio del nivel intestinal, y luego ya se llevará, se transportar hacia los capilares sanguíneos y empieza a circular la lipoproteína, transportando los diferentes lípidos, mayor cantidad de triglicéridos, y en la circulación diversas modificaciones que vamos a ir viendo posteriormente. Bien, o sea, hay cambios de los kilomicrones en ese entorno de la circulación, en esa relación desde la célula final hasta un destino, por ejemplo, tejido extrahepático o finalmente el tejido hepático. En ese caso, vamos a ver varias modificaciones. Entonces, esta es solamente una imagen para decirnos cómo se formó brevemente nuestra lipoproteína, pero quiero decirles que
esta formación, pues tienen que surgir varias situaciones que vamos a ir comentando. Y a nivel hepático, vamos a sintetizar las VLDL. Ahí la tenemos. Lipoproteínas de muy baja densidad. Bien, lo mismo en las células hepáticas, en el retículo endoplásmico liso, formación de la apolipoproteína B, y a nivel del retículo endoplásmico rugoso, la apoproteína une ya a diferentes lípidos, pero mayor cantidad de triglicéridos. Transportamos hacia el aparato de Golgi ya las lipoproteínas formadas, que son las VLDL, van liberándose hacia el espacio de Dice y bueno, a través de una pinocitosis, pues finalmente podemos liberar lipoproteínas a la luz del sinusoide sanguíneo, de tal manera que ya están en la circulación para ir a ser destinados a tejidos extrahepáticos, transportando principalmente triacilglicerol. Un poquito de pinocitosis, tal vez han olvidado la pinocitosis. Bueno, aquí tiene que ocurrir lo siguiente, en estas células tiene que ingresar, en este caso, la lipoproteína, ahí no agua, lipoproteína, entonces hay una formación de la vesícula, ¿se acuerdan? De la misma membrana, y esta es inversa, es una pinocitosis inversa. Por tanto, entonces ya en estas vesículas está contenida las lipoproteínas que finalmente ya las disponemos en la luz del sinusoide sanguíneo. Bien, pero esto es bien concretito, bien sencillito. Pero realmente, ¿cómo es el transporte? Vamos a ir viendo la siguiente imagen. Ahora sí, dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Qué será este término? ¿Qué será tanta sigla, tanto símbolo? ¿A qué se refiere? No es difícil. En realidad tenemos que copiarnos de la simbología que se utiliza en esta imagen, en nuestro libro y en cualquier libro de bioquímica que ustedes puedan ir revisando. Bien, entonces ahora vamos a ir viendo lo que es, bueno, destino metabólico de los kilomicrones, o lo que diríamos transporte de los kilomicrones. Bien, bueno, vamos a ir reconociendo simbologías previamente. Tejidos. Tejido intestinal, voy a ir con mi flecha hacia este lado. Tejidos extrahepáticos, una relación. De aquí voy a ir con una flechita hacia este lado. Tejido hepático. Entonces, aquí estamos relacionando para el transporte de kilomicrones 3 tejidos: intestinal, extrahepáticos y tejido hepático. Bien, primera situación. Entonces, el transporte se va a realizar entre estos tejidos. Segundo, reconocimiento de la lipoproteína. Voy a poner en un círculo la lipoproteína. Kilomicrón. ¿Qué tiene este kilomicrón? ¿Cuáles son sus componentes? Tiene mayor cantidad de triglicéridos, ya lo hemos dicho, también transporta colesterol, también pequeñas fracciones de fosfolípidos, de colesterol, pero ahora no es tan importante mencionar esa cantidad pequeña. Lo que importa es decir, mayor cantidad de triglicéridos y a continuación alguna fracción de colesterol. ¿Tiene proteínas? Claro, es una lipoproteína. Entonces tiene la ApoB48, eso ya no se tienen que olvidar, y tiene la ApoA. Ahí está, 2 lipoproteínas. ¿Tiene solo 2? No, no tiene solo 2. Vamos a ir viendo que va a ir adquiriendo otras apoproteínas. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hace instantes? La
de los triacilgliceroles en las células intestinales, el intestino delgado, por supuesto, ¿verdad? Ya, listo. Ese kilomicrón que se ha sintetizado es liberado junto con el líquido linfático. Ya. En este líquido linfático, entonces, ¿quién está? Está esta lipoproteína que como recién se sintetizó, se denomina kilomicrón naciente. Ahí está, kilomicrón naciente, lo primero que se ha sintetizado. ¿Qué destino tiene este kilomicrón? Su destino es, pues, variedad de tejidos extrahepáticos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Por ejemplo, el corazón es un tejido extrahepático. Por ejemplo, las glándulas mamarias en la época de la lactancia, por ejemplo, porque quiere formar grasas a ese nivel, por ejemplo. El tejido adiposo, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, este kilomicrón es transportado, es decir, a través ya de la circulación, o mediante la circulación, diré más bien, ha ido cambiando en ese transcurso de la circulación. Ahora tengo aquí este kilomicrón, lo voy a encerrar en círculo, vean, ya no es naciente porque ya está cambiando su estructura. ¿Y qué ha pasado? Veamos, tiene TG, tiene colesterol, tiene la B48 y tiene la ApoA, sí, se mantiene. Pero ¿qué ha añadido? Miren, ha añadido la ApoC, vamos a pintar, y ha añadido ApoE y ApoC. Dos otras apoproteínas. Ahora, ¿cómo la ha obtenido? Eso es importante. Veamos. En la circulación también está presente esta lipoproteína que es la HDL. Normalmente está circulando con las otras lipoproteínas. Y esta HDL, ya vamos a realzar ahora una función de la HDL en este instante. Punto 1, vamos a puntualizar. La HDL transfiere, miren, transfiere a la ApoC y a la ApoE, la transfiere al kilomicrón. Entonces, este kilomicrón ahora es más rico en proteínas y tiene que ser así porque está transportando triglicéridos en mayor cantidad. Entonces, la carga eléctrica de las proteínas tiene que facilitar el transporte. Bien, bueno, llegamos, por ejemplo, al tejido adiposo con este kilomicrón. Voy a hacer una flechita y estamos, por ejemplo, en un tejido adiposo, digamos, un ejemplo, ¿sí? Ahora, en todos los tejidos a los cuales vamos a transportar el kilomicrón, en todos los tejidos, está esta proteína, lipoproteína lipasa. Esta proteína es bien necesaria, característica que está prácticamente en el endotelio de los vasos. Está en la pared de los vasos, está ahí diseminada esta enzima. Y está bien anclada al endotelio, ¿sí? Está bien sujeta al endotelio mediante otras sustancias químicas, por ejemplo, decimos el heparansulfato. Pero no nos vamos a recomplicar con saber qué paredes está la lipoproteína lipasa, es suficiente. Ahora esta lipoproteína lipasa, pues, es muy característica porque en realidad esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es degradar, miren, voy a hacer otra flecha y muchas flechas estoy haciendo, va a degradar al triglicérido, lo rompe. Y desde este triglicérido vamos a liberar primero diacilglicerol, luego vamos a liberar monoacilglicerol. Y finalmente vamos a liberar ácidos grasos más glicerol. Ahora no vamos a hablar del glicerol. Sabemos cómo es su papel del glicerol. En la glucólisis, hemos visto en la gluconeogénesis,
pero ahora no quiero hablar de glicerol, quiero hablar de ácidos grasos. Aquí está. Estos ácidos grasos disponibles en los tejidos extrahepáticos son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque una baja cantidad de estos ácidos libres puede retornar a la circulación, pero la mayor parte de los ácidos grasos libres, bueno, se quedan ahí en los tejidos extrahepáticos. Ahora, ¿qué hacemos con esos ácidos grasos? Tenemos dos opciones, ¿verdad? En los tejidos, primero, oxidación de ácidos grasos. Si no es necesaria la oxidación de los ácidos grasos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esterificación de los ácidos grasos, es decir, volver a formar triglicéridos. Entonces, ¿esto quiere decir? Quiere decir que los triglicéridos del kilomicrón no ingresan directamente al tejido adiposo. Es decir, no se transfiere el triglicérido para que se quede en el tejido adiposo. Lo que tenemos que hacer es liberar sus ácidos grasos y dejar que estos ácidos grasos integren la reacción química más el glicerol que se liberó también, ¿verdad? Y se pueda iniciar una esterificación. Entonces, esta etapa es muy importante para todos nosotros, porque quisiéramos liberar ácidos grasos en una cantidad necesaria, suficiente al tejido, a la demanda del tejido. No queremos liberar mayor cantidad de ácidos grasos porque eso sería un desequilibrio y eso nos va a permitir sintetizar más cantidad de triglicéridos que se van a quedar ahí, por ejemplo, almacenados en el tejido adiposo. Y a medida que pasen los años, pues veremos qué cambios tenemos en relación a tejido adiposo. Bien, bueno, entonces esta etapa es muy importante. Voy a volver a recapitular porque cada vez que hablamos de transporte es un poco complicado para nuestros estudiantes, mucho más si pues nos olvidamos de lípidos, ¿verdad? Tenemos unos pocos minutos y quisiera terminar con lo siguiente. Cuando hemos liberado al triglicérido por hidrólisis y hemos liberado ácidos grasos, entonces nos queda un saldo de lipoproteína. No hemos liberado todo el triglicérido, nos queda un porcentaje minoritario de triglicéridos. Y veamos aquí lo que tenemos. Vean, esto es un kilomicrón, que tiene triglicéridos y todavía tiene colesterol. Tiene la apoproteína B48 y tiene la apoproteína E. La E se ha quedado con esta lipoproteína que se denomina kilomicrón remanente. Es más pequeñito, es prácticamente la mitad de lo que fue el kilomicrón inicial. Transporta pequeña cantidad de lípidos, ha transferido ApoA y ApoC nuevamente hacia la HDL, ahí está. ¿Y qué hacemos con este kilomicrón remanente, con este saldo pequeño de kilomicrón? Entonces, lo vamos a destinar hacia el hígado receptor. Estas formaciones significan receptores, ¿ya? Este es un receptor de LDL, que no vamos a tocar todavía ahora el tema ahora. Entonces, aquí tenemos un receptor de lipoproteína. Este kilomicrón remanente se une a su receptor y el receptor permite ingresar a los lípidos hasta el nivel hepático, de tal manera que esos triglicéridos pequeños se han hidrolizado, liberan nuevamente ácidos grasos por acción de una proteína que es la lipasa hepática. En este caso tenemos lipasa hepática, no es lipoproteína lipasa, y la lipasa hepática entonces hidroliza estos triglicéridos del kilomicrón remanente y pues liberamos ácidos grasos en menor cantidad en el nivel hepático. Y también se ha liberado el colesterol en el tejido hepático. Bien, luego ya veremos en otras láminas qué hacemos con ese colesterol que se ha liberado en el tejido hepático. Entonces, por favor, para la siguiente clase
repasen esta lámina para que no se confundan con las VLDL que también transportan triglicéridos y bueno, tenemos que hacer la diferencia entre ambos transportes. Bien, si repasan, por favor, su lámina, la siguiente clase, entonces vamos a volver a recordar para luego entrar ya al de las BLD. Bien, entonces como verán ustedes, necesitamos estudiar y necesitamos repasar, porque caso contrario se va a volver muy activo el tema este de el transporte de los líquidos. Bien, bueno, entonces iremos dejando nuestra asistencia.